Hoy os voy a hablar de los magnicidios, un término que utilizamos para referirnos al asesinato de personas públicas, personas relevantes que se convierten de la noche a la mañana en el objetivo de asesinos y delincuentes. La historia se ha llenado de intentos de asesinato de líderes políticos, de presidentes, de artistas, de caras conocidas de todo tipo. La primera particularidad de un magnicidio es, lógicamente, la naturaleza pública de la víctima, la cual se convierte en el principal atractivo para el criminal. Algunos magnicidios tienen motivaciones políticas, pero también es verdad que otros simplemente desean terminar con la vida de un famoso para poder obtener, ojo, un concepto muy interesante de protagonismo delictivo. El asesino sabe que la víctima pasará a la historia, pero también sabe que él también lo hará. Con lo cual, de alguna manera, hereda esa naturaleza, esa relevancia de su víctima. Bueno, otros magnicidios, por ejemplo, tienen fines estratégicos, como por ejemplo desestabilizar la situación política de un país, de una nación, de una ciudad. Abraham Lincoln, el líder hindú Mahatma Gandhi, el asesinato de Kennedy, Luis Donaldo Colosio, José Canalejas, Isabel de Baviera, Olof Palme o Martin Luther King son solo algunos de los ejemplos de magnicidios. Bueno, hablemos de algunos conocidos. Por ejemplo, el 14 de abril de 1865 Abraham Lincoln era asesinado. Ese día se dirigía con su esposa al Teatro Ford en Washington, donde tenía que presenciar una obra llamada American Cousin. Lincoln subió al palco, a su lugar, y una vez se puso a disfrutar del espectáculo, una tercera persona entró en ese espacio donde él estaba y le disparó directamente a la cabeza. Bueno, se acababa de perpetrar un magnicidio y era el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. Bueno, el 30 de enero de 1948, otro caso apasionante. El líder Mahatma Gandhi, indiscutiblemente famoso, era también asesinado. Tenía 78 años y estaba en la vida pública y en la vida política de pleno. Él se dirigía a un espacio situado en la calle, en la vía pública, donde debía tener lugar una concentración para una oración colectiva. Y bueno, pues supuestamente grupos pertenecientes a la ultraderecha de aquella región, que eran muy detractores del gobierno de Gandhi, decidieron terminar con su vida. Se comenta que sufrió hasta 6 intentos de asesinato a lo largo de toda su vida política. Bueno, otro magnicidio importante es el del primer ministro de Suecia, Olof Palme. Era el 28 de febrero de 1986, las 11 de la noche de una fría noche en Estocolmo. Bueno, Palme era asesinado vilmente mientras volvía del cine andando en dirección a su casa con su mujer. Y bueno, era una de las principales calles de Estocolmo. Un hombre se acercó a la pareja y disparó mortalmente al primer ministro. Se barajaron muchísimas hipótesis. Una de ellas apuntaba a grupos de ultraderecha, la posible intervención de los servicios secretos o de potencias incluso extranjeras. Bueno, hay que decir que España tampoco está exenta de magnicidios. Nuestro país, de hecho, tiene una larga tradición y en tan solo poco más de un siglo han existido más de 5 intentos de asesinato. Recordemos, por ejemplo, Juan Prim en el año 1870, Antonio Cánovas en 1897, José Canalejas en 1912, Eduardo Dato en los años 20 y Carrero Blanco en la década de los años 70. Y bien, para quien creyera o crea que los magnicidios son una cosa del pasado, hay que decir que se equivoca. Están de moda y muchísimo. Por ejemplo, ya recientemente, en el año 2018, era detenido Manuel Murillo, un hombre natural de Tarrasa, Barcelona, quien presuntamente planificaba la muerte del presidente Pedro Sánchez. En su casa se encontraron numerosas armas, un subfusil Scorpion, además de distintos rifles de precisión. Por si fuera poco, por ejemplo, el 14 de julio en Francia fue arrestado un hombre en ese país quien supuestamente quería terminar con la vida del presidente Macron. El detenido era un joven nacionalista de la ultraderecha, quien presuntamente quería utilizar su rifle durante el famoso desfile militar durante los Campos Elíseos. Hay que decir que los magnicidios se caracterizan por tener una gran repercusión mediática. Los delincuentes lo saben y es por esa razón que matar a un famoso se convierte en un reto e incluso en un prestigio para muchos de ellos. Y bueno, ese asesinato lógicamente pasa a la posteridad. También hay que decir que muchas veces no existe un móvil claro o puede ser incluso un contexto psicopatológico. Personas que, por ejemplo, se obsesionan con un rostro, con una cara conocida de la televisión, la cual por uno u otro motivo despierta sus pulsiones delictivas. Este concepto, pues diríamos, es importante y también hay que tenerlo en cuenta en los magnicidios. Muchos de ellos, por ejemplo, surgen del entorno directo del poder y a menudo vienen cargados de muchísimas intrigas palaciegas.
no hablar ya de la muerte de Kennedy o de tantos y tantos líderes mundiales. Bueno, en muchos casos se trata de casos sin resolver, sujetos a todo tipo de teorías conspiroparanoicas. Esta sería también otro aspecto común denominador del magnicidio. El abordaje y la peligrosidad de un famoso, de hecho, se ha convertido en uno de los principales retos para responsables de seguridad, escoltas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes muchas veces deben evaluar de manera continua, de manera persistente, las posibilidades de que su protegido tenga de ser atacado, dado su naturaleza pública. Bueno, ¿y cuáles son las razones que sustentan la motivación criminal de un magnicidio? Pues bueno, muchísimas, pero algunas, por ejemplo, sabemos que existe una alta conciencia del acto criminal. Al tratarse de una víctima muy conocida, pues es frecuente que esté, por tanto, protegida y que el delincuente tenga que tomarse mucho tiempo para planificar el asesinato con un mayor elevado grado de detalles, ya que son crímenes que por tanto no van acompañados de un sentimiento de culpa. El delincuente es consciente totalmente de su hecho criminal y goza de plena lucidez y autonomía. Tampoco hay que olvidar que en muchos casos se trata de actos profesionales, actos por encargos, lógicamente. El mundo artístico tampoco ha estado exento de magnicidios. El asesinato de John Lennon, por ejemplo, en diciembre del año de 1980, quien moría víctima de 5 disparos cerca de su casa en Manhattan, Nueva York. Y, por ejemplo, ya en España, en agosto del año 95, supuestamente un comando de ETA tenía en proyecto matar al rey don Juan Carlos de Borbón. Y en el año 95, José María Aznar, quien entonces era líder de la oposición, también sufrió un atentado fallido de ETA cuando esta organización colocaba un coche bomba que estaba situada muy cerca de donde pasaba el coche. Y bueno, espero haber arrojado un poco más de luz sobre el hecho de los magnicidios. Yo creo un concepto apasionante y que une aspectos tan interesantes como la historia y la criminología. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.